Buenas, en este vídeo voy a intentar explicar rápidamente qué programa he desarrollado para la parte B del trabajo 1 de la asignatura Cinemática de Robots del Máster de Automática y Robótica de la Universidad Politécnica de Madrid. También voy a intentar describir rápidamente algunos aspectos de los resultados que aparecerán, pero un análisis más profundo se encuentra en el informe que se adjunta. Para hacer más breve el vídeo, el caso del robot de los 4 grados de libertad, voy a explicarlo a la par que la información y los elementos de la interfaz gráfica, ya que son resultados fácilmente interpretables y eso nos ahorrará tiempo. Así pues, comienzo a rellenar la tabla con un robot bastante sencillito que ya conocemos, que consta tan solo de 4 grados de libertad, de los cuales todos son rotativos. Cierro la tabla con OK, ya que de otra manera el sistema, si intentamos correrlo, nos da un error. Así que cierro la tabla. Puedo variar ahora sus coordenadas articulares, realmente da igual los valores exactos. Y ejecutamos. Usando la toolbox de Peter Cock, dibujamos el robot y calculamos varios parámetros suyos. Los primeros de ellos, la matriz de transformación homogénea, el vector x y z con ángulos de Euler. Recordemos que estas dos, la matriz de transformación homogénea y x y z con ángulos de Euler, son representaciones análogas de la posición y orientación del extremo del robot. También tenemos la matriz jacobiana del sistema, una matriz 6 por n, siendo n el número de grados de libertad del robot. En este caso, n es igual a 4. Podemos comprobar la matriz, si bien dividida en dos componentes, presenta esas dimensiones. Esas componentes son, en primer lugar, las j sub v y la j sub w, en segundo lugar. Bien, j sub v lo que representa son las aportaciones de cada coordenada a la velocidad lineal del extremo del robot, mientras que en el segundo caso, jv, lo que tenemos son las aportaciones de cada elemento a la velocidad angular del extremo. Es muy fácil de ver en este caso que hay algunos vectores de la matriz JV que son linealmente dependientes, de ahí que se sobrescriban unos sobre otros, en este caso JV2 y JW3. Ello indica que estamos en un punto singular. Por último, tenemos aquí el mapeo del índice de Yoshikawa. En primer lugar, creamos una nube de puntos aleatorios que muestre todo el espacio. Esto lleva algunos minutos debido a la potencia del ordenador que utilizamos, que es una máquina que ya cuenta con algunos años. Tiene un procesador pues, que no puede asimilarlo todo. Una vez que se ha creado la nube, procedemos a elegir un grosor de la capa, que podemos tomar, por ejemplo, 0,05, un plano sobre el que cortar, pongamos Z, y un punto de Z. En este caso, Z está prácticamente en 0, de modo que veremos ahí la situación. Como podemos ver, se ve un círculo muestreado de los puntos, o sea, del índice de Yoshikawa para diferentes puntos del espacio. En Y, en el plano Z, es decir, que vemos los ejes Y y X. Podemos cambiar con el slider el valor del plano y veremos una mayor información o menor, dependiendo de la zona en la que esté y de la precisión que hayamos obtenido con el muestreo aleatorio de los puntos. Como podemos ver, cerca de los extremos se obtiene una circunferencia cada vez menor e igual en ambas circunferencias. Eso indica que el movimiento del robot en esta configuración será algo parecido a un cilindro que se va estrechando por los lados. Por último, el índice de Yoshikawa para el punto actual del extremo. Como podemos ver, es prácticamente 0. Bien. Tras analizar el robot de 4 grados de libertad, procedemos a estudiar el caso de un robot de 6 grados de libertad. El robot que vamos a representar ahora mismo
no se diseña pensando en ningún robot que exista en concreto, sino que simplemente vamos a tomar un robot de 6 grados de libertad que tenga una de sus articulaciones prismática, para así ver algunas diferencias que aparecen a simple vista con respecto al caso de un robot con todas las articulaciones rotativas. Así pues, introducimos algunos parámetros. Ya digo, no es ningún robot en concreto. Asimismo, pues esta. Vamos. Como vemos, el slider ha variado el rango. Así pues, metemos algunas coordenadas. Vamos a poner, por ejemplo, 90, 60 y corremos. Tenemos un robot. Como veis, pues, puede cambiar su posición. Y tenemos un índice de Yoshikawa muy alto. Eso nos dice que el robot debería poder moverse con mucha facilidad en cualquier dirección. Como vemos, en principio, no estamos en una configuración singular, ya que los vectores son linealmente independientes, los vectores de la matriz de Yoshikawa. Un detalle importante es que la articulación 2, al ser prismática, no tiene efecto sobre la velocidad angular del extremo del robot y por tanto la columna segunda de la matriz jacobiana en la parte angular es toda nula. De nuevo creamos el mapa de Yoshikawa. Elegimos un grosor del corte y elegimos un eje. En este caso voy a elegir coger Y en 0,2 o en 2 directamente. Vemos solo unos poquitos puntos. Esto es debido, de nuevo, a la capacidad de la máquina, que ha muestreado en ese rango poquitos. Ampliaremos el grosor admitido. Vemos algunos puntos más. Pasando a vista general, podemos ver todos los puntos que se generan para ese rango. Tenemos aquí muchos puntos. Como vemos, la mayoría de sus puntos están con unos valores de índice de Yoshikawa próximos a 0. Y solo hay unos puntos discretos o unas regiones donde el índice de Yoshikawa crece a valores muy altos. Se obtendría una mejor resolución con una máquina mejor, pero no es posible acceder a ella en estos momentos. Por último, vamos a ver un robot de 7 grados de libertad. Vamos a tomar uno en el que todos los grados de libertad sean de tipo rotativo. En este caso, como en el anterior, solo queremos ver algunas características rápidas de los elementos, y no estamos interesados en el análisis crítico de si este robot existe o si es viable o no. Validamos, nos dan igual sus coordenadas en un principio. Como podemos ver aquí, hay vectores linealmente dependientes, esto es, se trata de un punto singular. Si cambiamos algunos vectores, vemos que se desdoblan y ese deja de ser un punto singular. El movimiento del robot mejora. El índice de Ishikawa dice que es un punto desde el que se puede mover bien a otras situaciones. Generamos puntos.
Y una vez creada la nube, como antes, elegimos una anchura, vamos a tomar una grande para ver muchos puntos en un principio. Vamos a tomar, por ejemplo, la rebanada, hablando mal y pronto, en i. En i igual a 1,5. Esto es lo que vemos. Cambiamos de vista. Y por último, en z. Bueno, si pasamos además a vista general, junto con las otras vistas que hemos tenido, vemos que hay una región donde el robot se puede mover muy bien, tiene índices de Yoshikawa muy altos, y otras donde sin embargo el movimiento es muy limitado. Si vamos cogiendo los diferentes cortes en el eje Z, sobre todo, se puede ver muy bien cómo según se alejan los grados de libertad, según las articulaciones van rotando hacia posiciones que las anteriores no pueden lograr, el parámetro Yoshikawa tiene una región en la que aumenta. Sin embargo, si vamos a la parte alta de Z, de los ejes deberían estar alineados, vemos que solo hay una pequeña región en la cual el índice de Yoshikawa es distinto de cero.